El teléfono sonó con el estridente sonido de una alarma de incendios, rompiendo el silencio sagrado de mi tarde. Estaba en mi sillón favorito, con un libro en el regazo cuyas páginas no había hojeado en casi una hora. La polvorienta luz del sol de la Ciudad de México se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, una coreografía silenciosa y melancólica que parecía reflejar mis días. Mis manos, ahora manchadas por el tiempo, descansaban sobre la tapa dura. Eran las mismas manos que una vez sujetaron con fuerza las de Ricardo, mi difunto esposo, mientras dábamos vueltas por los salones de baile como si el mundo fuera nuestro. Ahora, solo sostenían el pasado. «¿Clara? ¿Estás ahí o ya te has convertido en estatua?» La voz de Elena, mi amiga de toda la vida, sonaba al otro lado, vibrante y sin inmutarse por la ceremonia. Podía imaginarla al otro lado, gesticulando con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra, rebosante de la energía que me había faltado durante tanto tiempo. «Estoy aquí, Elena. ¿Dónde más podría estar?», respondí, con la voz un poco ronca por la falta de uso. «Bueno, ese es el problema, Clarita. Siempre estás ahí. Oye, hoy es sábado. ¿Recuerdas lo que significaba? El sábado era el día de la música, de vestirse, de vivir. Conseguí 2 entradas para el Salón Los Ángeles. La orquesta de danzón tocará clásicos, como en los viejos tiempos». Se me encogió el estómago. El Salón Los Ángeles. El nombre resonó en mi mente como un trueno lejano. Era un templo de recuerdos, un lugar sagrado y prohibido. La última vez que estuve allí, Ricardo me hizo girar al son de un bolero de Agustín Lara y me susurró al oído que yo era su reina. Fue 2 meses antes del hospital, antes de que el silencio se apoderara de nuestro hogar. Regresar allí se sintió como una traición, una profanación. Elena, no sé. Ya estoy demasiado vieja o tengo demasiadas ganas de hacer eso. ¿Y qué me pondría? Mis vestidos de baile deben de estar hechos polvo. Mentí. La verdad es que sabía exactamente dónde estaba uno. Al fondo del armario, envuelto en plástico, había un vestido de terciopelo verde esmeralda, del color de los ojos de Ricardo. Tocarlo era como tocar una herida abierta. ¡Tonterías! Tienes un armario lleno de ropa preciosa que es un festín para las polillas. Clara, por favor, haz esto por mí. No soporto ir sola y ver a todas las parejas felices mientras finjo que estoy guapísima. Venga, una noche. Si no te gusta, te juro que no te lo volveré a pedir. Lo prometo. Escuchemos música, tomemos algo. Nadie te obligará a bailar. La súplica en su voz me impactó. Elena también era viuda, pero lidiaba con el duelo de otra manera. Se obligaba a salir, a ver gente, a llenar el vacío con ruido y movimiento. Yo, en cambio, me acurrucaba en mi vacío, convirtiéndolo en un capullo. Tal vez ella estaba tan sola como yo, solo que mejor lo disimulaba. Miré a mi alrededor en la sala. Los portarretratos en la estantería me observaban. Ricardo sonriendo en nuestro viaje a Oaxaca. Nuestros hijos, Sofía y Javier, pequeños en la playa de Acapulco. La familia que construimos. Yo era la guardiana de estos recuerdos. Salir a bailar era como abandonar mi puesto. Lo pensaré, Elena. No, no pensarás. Pensar siempre te lleva al no. Di que sí. Un sí pequeño y asustado. Pero un sí. Para mí, Clarita. Respiré hondo. El aire se sentía pesado y antiguo. El polvo danzante bajo la luz del sol de repente se sintió triste. Quizás Elena tenía razón. No estaba viviendo. Solo existía, preservando un museo personal donde yo era el único visitante. El miedo era una cadena gruesa, pero la mano extendida de mi amiga era una invitación a intentar romperla. «De acuerdo», susurré, como si la palabra no me saliera. «Lo haré, pero no esperes que baile». El grito de alegría de Elena al otro lado fue tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. «Genial. Te recogeré a las 8. Ponte ese vestido verde. Sé que aún lo tienes. Y, Clara, gracias». Al colgar, el silencio volvió, pero diferente. Ahora estaba cargado de anticipación y pánico. Mis ojos se fijaron en la puerta de mi habitación, donde, tras la madera oscura,
Me esperaba el fantasma de un vestido de terciopelo verde. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Comenta abajo. Las siguientes horas transcurrieron con la lentitud de un cortejo fúnebre. Mi corazón latía a un ritmo extraño, una mezcla de ansiedad y una chispa de algo que no había sentido en años, una especie de curiosidad nerviosa. A las 6 de la tarde por fin me armé de valor. Abrí el armario. El olor a cedro y naftalina me envolvió, el perfume del tiempo acumulado. Allí, al fondo, como una joya olvidada, yacía la bolsa de plástico. Me temblaban las manos al abrirla. El terciopelo verde esmeralda parecía respirar, liberando una ráfaga de recuerdos. Pasé la mano por la tela. Era suave, lujosa e increíblemente pesada, cargada de historia. La llevé a la cama y la extendí. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizás había crecido, no en cuerpo, sino en pena, en años acumulados. Me quedé allí, mirándola fijamente. Era más que una prenda de vestir. Era un portal a otra vida, a la mujer que había sido. La Clara que reía a carcajadas, que no temía pedirle su canción favorita a la orquesta, que se sentía la mujer más hermosa del mundo en los brazos de su hombre. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Había muerto con él? Con un suspiro que parecía surgir de lo más profundo de mi ser, comencé el ritual. Una ducha larga y caliente, intentando eliminar no solo mi piel, sino también la invisible capa de polvo que la rutina había depositado sobre mí. Usé el jabón de gardenia que Ricardo solía llamar el aroma del paraíso. Cada gesto era deliberado, casi ceremonial. Al salir de la ducha me miré fijamente en el espejo empañado. Limpié el vapor con la mano, y la imagen que apareció me sobresaltó. No era Clara la del vestido verde. Era una mujer de cabello plateado con finas arrugas alrededor de los ojos, y la boca que contaban historias de risas, pero también de muchas lágrimas. La piel de mi cuello ya no estaba tan firme. Sentía los hombros un poco encorvados por el peso de los años. ¿Quién era esta mujer? ¿Y en qué estaba pensando? Intentando ponerse un vestido de 20 años para ir a un lugar que solo le traería dolor. La necesidad de llamar a Elena y fingir un repentino dolor de cabeza era abrumadora. Sería tan fácil. Podría volver a mi sillón, a mi libro, a mi silencio seguro. Pero la promesa que le hice, y quizás una pequeña y terca parte de mí, que se negaba a rendirse por completo, me impulsaron. Me puse con cuidado la ropa interior. Me apliqué una crema hidratante cuyo aroma ya casi no percibía. Luego agarré mi vestido. La cremallera se atascó a medias. Pánico. Mi cuerpo había cambiado. Ya no encajaba en mis recuerdos. La forcé un poco, conteniendo la respiración, y con un pequeño chasquido, se cerró. El terciopelo me abrazó, un poco más fuerte que antes, pero aún familiar. Caminé hacia el espejo de cuerpo entero en el pasillo. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo una desconocida, pero ahora estaba vestida para una fiesta. El verde intenso resaltaba las canas de mi cabello, y el corte, clásico, seguía siendo elegante. Algo faltaba. Abrí mi joyero. Las perlas que Ricardo me regaló por nuestro 20º aniversario de bodas. Me puse el collar. El tacto frío de las perlas en mi piel me dio un escalofrío. Los pendientes a juego. Y entonces mi mirada se posó en mi anillo de bodas. No me lo quité. Hice girar la alianza de oro en mi dedo. Junto a ella, el anillo de compromiso, con su pequeño diamante. Eran parte de mí. Pero esa noche sentía que pesaban 1 tonelada. Decidí dejarlas. La decisión me dejó sintiéndome desnuda y culpable. Me maquillé ligeramente. Un toque de color en las mejillas para combatir la palidez. Lápiz labial en un sutil tono rosa quemado. No para llamar la atención, sino para darme una máscara, una armadura de normalidad. Por último, los zapatos. Zapatos de baile de cuero suave, que hacía siglos que no pisaban un salón de baile. Me los puse y di unos pasos vacilantes sobre la alfombra del salón. Mi postura cambió. Mi cuerpo recordaba. La memoria muscular del baile estaba latente, no muerta. La mujer del espejo parecía un poco más alta, un poco menos encorvada. Seguía siendo una desconocida, pero ahora, en sus ojos, había un destello de desafío.
No estaba segura de estar lista, pero estaba vestida, y por ahora tendría que conformarme con eso. Elena tocó la bocina puntualmente a las 8. El sonido rompió la tranquilidad de mi calle en Coyoacán, y sentí las miradas curiosas de mis vecinos a través de las cortinas. La señora Clara, la viuda solitaria, salía un sábado por la noche, y así estaba vestida. Tomé mi pequeño bolso, respiré hondo por última vez el aire familiar de mi casa y salí, cerrando la puerta con llave como si cerrara un capítulo. «Dios mío, Clarita, estás espectacular», exclamó Elena mientras subía al coche, con los ojos brillantes. «Sabía que ese vestido todavía te quedaba como anillo al dedo. Pareces una estrella de cine de la época dorada». Forcé una sonrisa. «No te pases, Elena. Me siento como si llevara un disfraz. Es la fantasía de una mujer viva. Es un comienzo», dijo mientras arrancaba el coche. El camino a la colonia Guerrero fue un torbellino de luces y mi propio nerviosismo. Las calles de la Ciudad de México, siempre caóticas y llenas de vida, parecían intensificar mi ansiedad. Cada faro, cada bocina, cada vendedor ambulante en la acera me recordaba un mundo que giraba, ruidoso y vibrante, mientras que el mío se había detenido. Elena parloteaba sobre sus nietos, una nueva telenovela, la receta del mole que estaba perfeccionando. Agradecí su monólogo. Llenó el espacio y me evitó tener que hablar, verbalizar el remolino de pánico y arrepentimiento que crecía en mi interior. Entonces, llegamos. La fachada del Salón Los Ángeles, iluminada por la noche, era exactamente como la recordaba. Las letras de neón, el letrero que prometía: «Si no conoces Los Ángeles, no conoces México». Parecía un portal al pasado. Por un instante mi cuerpo se negó a moverse. Quedé paralizado en el asiento del coche. «Vamos, Clara. El primer paso es el más difícil», dijo Elena, con voz suave, percibiendo mi terror. Me tomó la mano. La suya era cálida y firme. La mía estaba fría y temblorosa. Salimos del coche. El aire nocturno se llenaba con el sonido apagado de la música que se escapaba por las puertas y el olor a asfalto y a comida callejera cercana. Al acercarnos a la entrada, el sonido se hacía más claro. Era una orquesta en vivo, tocando un danzón clásico. El ritmo era como el de un corazón gigante, y mi propio corazón luchaba por seguirlo, a trompicones. Entrar fue lo más difícil. Cruzar ese umbral significaba admitir que estaba allí, en ese lugar sagrado de recuerdos, sin mi pareja. Me sentí como una intrusa. El interior era una explosión sensorial. Las luces, tenues y doradas, creaban una atmósfera de intimidad y nostalgia. El vasto salón de madera pulida relucía, reflejando las luces y las siluetas de las parejas que ya bailaban. Había docenas de ellas. Hombres con traje y sombrero, mujeres con vestidos coloridos, todos moviéndose con una gracia y elegancia propias de otra época. Eran personas como yo, con cabello plateado y rostros marcados por el tiempo, pero sus cuerpos estaban vivos, entregados a la música. Elena nos condujo a una mesita en la esquina, con buena vista de la pista de baile, pero lo suficientemente lejos como para que me sintiera un poco resguardado por las sombras. Nos sentamos. Vino un camarero y Elena pidió 2 Cuba libres. Ya ni siquiera estaba bebiendo, pero no protesté. Quizás un poco de ron me animaría. Me senté allí, agarrando mi bolso como si fuera un salvavidas. Mi mirada recorrió la sala. Cada pareja parecía contar una historia. Un hombre muy mayor guiaba a su esposa con infinita ternura. Un grupo de mujeres bailaba junto, riendo a carcajadas. Un hombre más joven, quizá de unos 50 años, bailaba con su madre, que se movía con dificultad, pero lucía una sonrisa radiante. Era un universo de segundas oportunidades, de vidas que continuaban. Y yo solo era un espectador, un fantasma en la fiesta. La música era hermosa, la gente parecía feliz, pero todo eso solo servía para acentuar mi propia soledad. El vacío en mi pecho, la ausencia de Ricardo, era un vacío que toda la música del mundo no podía llenar. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó Elena siguiendo mi mirada. «Es doloroso», respondí con sinceridad, con la voz entrecortada. «Cada nota, cada paso, es un recuerdo».
Los recuerdos son buenos, Clara. Nos recuerdan que pudimos sentir todo eso, pero no pueden ser una prisión. El camarero nos trajo las bebidas. Sostuve el vaso frío con ambas manos. El hielo tintineó. En la pista de baile, la música cambió a una cumbia animada, y solo podía pensar en una cosa. ¿Qué hacía allí? La primera hora transcurrió entre una turbulencia de observación y lentos sorbos de mi cuba libre. El ron empezó a calentarme el pecho, aflojando la tensión que me envolvía los hombros. Elena, fiel a su promesa, no me presionó. Me señaló una pareja especialmente hábil, comentó sobre el vestido de una dama y mantuvo una conversación ligera que me permitió mantenerme en mi interior. Pero podía ver la inquietud en sus pies, que golpeaban suavemente el suelo al ritmo de la música bajo la mesa. Había nacido para bailar y yo la estaba frenando. «Elena, ve a bailar», dije finalmente. «No tienes que sentarte aquí por mi culpa. Ve, diviértete». Sus ojos se iluminaron. «¿Estás segura, Clarita?» «Sí, estaré bien. Me gusta ver». Era una verdad a medias. Verla dolía, pero tenerla allí dolía aún más. Con una sonrisa de agradecimiento, Elena se levantó y, en segundos, un caballero de bigote blanco y sonrisa coqueta la invitó a entrar. La vi mezclarse con la multitud en la pista de baile, moviéndose con una alegría contagiosa. Parecía años más joven. Verla feliz me conmovió profundamente. Valía la pena venir por ella. Sola en la mesa, mi soledad se agudizó. Era una isla. La música cambió de nuevo. La orquesta empezó a tocar una pieza que conocía bien. Una de esas cumbias antiguas que sonaban en todas las fiestas en las que crecimos. Era imposible permanecer quieta. Mis pies comenzaron a moverse bajo la mesa. Un movimiento casi inconsciente. Mi cabeza se balanceaba ligeramente. Mi cuerpo respondía a la llamada de la música, incluso mientras mi mente gritaba que parara. Cerré los ojos un momento. Dejé que el sonido me llenara. Las trompetas, la percusión, el bajo vibrante. Recordé a Ricardo enseñándome a bailar cumbia en la sala de nuestra primera casa. Al principio era torpe, pero su entusiasmo compensaba su falta de técnica. Nos reíamos tanto que caíamos en el sofá. El recuerdo, por primera vez esa noche, no me trajo un dolor agudo, sino una sonrisa melancólica, una suave calidez. Abrí los ojos. El ron, la música, la alegría contagiosa de Elena. Algo dentro de mí empezó a ceder. Una pequeña grieta en la presa de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Miré mi mano sobre la mesa. Golpeaba el ritmo. ¿Era esto un acto de traición? No, era un acto de vida. Mi cuerpo quería vivir, aunque mi alma estuviera de luto. Entonces ocurrió algo inesperado. Una señora de un grupo animado en la mesa de al lado, quizá intuyendo mi soledad, se acercó con una sonrisa amable. Llevaba flores de tela en el pelo y un chal colorido sobre los hombros. «¿Estás sola, querida? Ven a bailar con nosotras», dijo con voz ronca y alegre. Nadie debería quedarse quieto con esta música tan buena. El pánico regresó con furia. «Oh, no, gracias. Estoy bien. Solo estoy mirando». «Tonterías. Ver la televisión es para vivir. Esto es para vivir. Vamos a bailar. Todas somos viudas, divorciadas o simplemente libres. No necesitas un hombre para divertirte». Extendió la mano. Estaba arrugada, pero fuerte. Miré su mano y luego la pista de baile, donde Elena giraba radiante. Miré mi propia quietud y pensé, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Quedaría ridícula? Ya me sentía ridícula, sentada sola en la oscuridad. Con una vacilación que pareció eterna, tomé su mano. Me jaló con una fuerza sorprendente hasta el borde de la pista, donde su grupo de amigos nos recibió con sonrisas y saludos. La música estaba alta, la pista vibraba. No sabía los pasos, no sabía qué hacer. Me quedé allí, rígida, incómoda. Pero entonces la dama de las flores en el pelo empezó a moverse, riendo, y las demás la imitaron. No era un baile coreografiado, era pura alegría. Balanceaban las caderas, levantaban los brazos y daban vueltas con naturalidad. Y poco a poco, muy lentamente, yo también empecé a moverme. Al principio solo me balanceaba de un lado a otro. Luego,
Mis pies empezaron a encontrar el ritmo. Mis brazos, que antes estaban pegados al cuerpo, se aflojaron. No bailaba con pareja. No intentaba ser elegante. Simplemente me movía. Dejaba que la música fluyera a través de mí. Una tímida sonrisa se dibujó en mis labios. Estaba bailando. Después de 20 años, estaba bailando. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi interior se llenó. No por el dolor de la ausencia, sino por el vibrante sonido de la vida. El hielo comenzaba a derretirse. La cumbia terminó. Y yo, sin aliento y ruborizada, agradecí a mis nuevas parejas de baile. Me habían invitado a quedarme, pero necesitaba un momento para respirar, para procesar lo que acababa de pasar. Regresé a mi mesa, con el cuerpo vibrando con una energía olvidada. Me senté y di un largo trago a mi bebida. El hielo ya estaba casi derretido. Elena me vio desde la pista de baile y me dedicó una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. Les devolví la sonrisa, esta vez genuina. Fue en ese momento, mientras me recuperaba de mi pequeño atrevimiento, que lo vi. No estaba bailando. Estaba sentado solo en una mesa al otro lado de la sala, parcialmente en sombras, igual que yo. Era un hombre de mi edad, quizá un poco mayor, cabello canoso peinado hacia atrás, un rostro con arrugas que sugerían a un hombre que había sonreído a menudo, pero también conocía la tristeza. Vestía un traje oscuro, bien cortado, pero de forma relajada e informal. Había una serena dignidad en él. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su expresión. Escudriñaba la pista de baile con una intensidad melancólica, la misma que yo sentía. Sus ojos no buscaban pareja. Parecían ver fantasmas, como los míos. Había una soledad en él que reflejaba la mía. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Fue un encuentro casual, un simple vistazo a la sala. Pero pareció algo más. Sentí una pequeña sorpresa, un reconocimiento. Él apartó la mirada primero, cortésmente, volviendo su atención al vaso que tenía delante. Yo también me di la vuelta, con el corazón latiéndome un poco más rápido. Me sentí expuesta, como si él pudiera ver a través de mi fachada, como si supiera que yo también era un alma perdida en ese mar de alegría. Intenté ignorarlo. Me concentré en la orquesta, en los músicos secándose el sudor de la frente. Me concentré en los vestidos ondulantes de las mujeres en la pista de baile. Pero mi conciencia de él era como un zumbido bajo, una presencia en mi campo visual periférico. La orquesta hizo una pausa. La gente empezó a regresar a sus mesas, riendo y charlando. El ruido en la sala se hizo más fuerte. Elena regresó, con el rostro brillante de sudor y felicidad. «Te vi. Clarita, bailaste. Sabía que aún tenías ritmo», dijo, incorporándose y abanicándose la cara con una servilleta. «Fue solo una pequeña actividad con unas señoras agradables», dije, intentando restarle importancia y sintiendo que mis mejillas se calentaban de nuevo. «No importa, ya no estás en la silla. Es una victoria. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor?» «Un poco», admití. «La música ayuda». Mientras hablábamos no pude evitarlo. Mis ojos, por voluntad propia, buscaron la mesa al otro lado de la sala. Él seguía allí, y esta vez me miraba. No con una mirada invasiva ni depredadora, sino con una curiosidad serena, casi pensativa. Esta vez fui yo quien apartó la mirada primero, sintiéndome como una adolescente pillada con las manos en la masa. ¿Qué me estaba pasando? Ya no era una chica cuyo corazón se aceleraba con una simple mirada. Era abuela, viuda. Estas cosas ya no eran para mí. Terminó el descanso y la música volvió a sonar. Esta vez, un bolero lento y romántico. Las luces del salón parecieron atenuarse y las parejas se abrazaron en la pista, moviéndose al unísono. La canción era «Sabor a mí», una puñalada en el corazón. Era nuestra canción, la mía y la de Ricardo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. La pequeña alegría que había sentido antes se evaporó, reemplazada por una abrumadora oleada de anhelo. Intenté disimularlo, mirando mis manos entrelazadas sobre la mesa. El dolor era tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Sentía el brazo de Ricardo alrededor de mi cintura, su mano agarrando la mía,
su rostro cerca del mío. Podía oír su voz susurrándome la letra al oído. Cuando por fin abrí los ojos llorosos, instintivamente miré hacia su mesa. Ya no me miraba. Tenía la vista fija en la pista de baile, y en su rostro vi el mismo reflejo de mi propio dolor, el mismo anhelo. Él también recordaba a alguien. En ese momento, entre docenas de personas, éramos los únicos en el mundo que comprendíamos la soledad del otro. La conexión no era de atracción, sino de empatía. Éramos dos barcos hundidos, reconociendo los restos del otro desde la distancia. Y esta comprensión silenciosa era, de alguna manera, más íntima que cualquier baile. El tiempo pareció distorsionarse después de ese bolero. Las siguientes canciones pasaron desapercibidas. Permanecí en mi asiento, con un torbellino de emociones contradictorias arrasándome. La breve alegría del baile, el dolor punzante del recuerdo, y ahora, esta extraña y silenciosa conexión con una desconocida al otro lado de la sala. Elena, al percibir el cambio de humor, sabiamente me dejó solo, contentándose con charlar con las damas de la mesa de al lado. Alternaba entre observar la pista de baile, absorta en mis pensamientos, y echarle miradas furtivas. Él hacía lo mismo. No era un juego de coqueteo, era más bien un registro, como si ambos nos aseguráramos de que la otra alma solitaria seguía allí, compartiendo el mismo espacio, la misma melancolía. Era un extraño consuelo. Pasaron las horas. La multitud empezó a disminuir. Algunas parejas mayores y cansadas comenzaron a despedirse y a regresar a casa. El aire se hizo más espeso, y la energía en la sala pasó de una celebración exuberante a una despedida discreta. Entonces, el director de orquesta se acercó al micrófono. «Damas y caballeros, gracias por venir esta noche. Ha sido un honor tocar para ustedes. Ahora, para cerrar, nuestra última pieza de la noche». Mi corazón dio un vuelco. El último baile. El ritual final. Era la señal para partir. El fin de mi pequeña y atrevida aventura. Sentí una mezcla de alivio y una punzada de... ¿decepción? No sabía qué esperaba, pero el final me pareció abrupto. Elena se acercó a nuestra mesa, lista para irse. «¿Lista, Clarita?», preguntó, agarrando su bolso. «Sí, estoy listo», respondí, empezando a levantarme. Pero entonces la orquesta empezó a tocar. Y no era una canción cualquiera. Era Perfume de Gardenias. Un bolero lento e hipnótico. Una de las canciones más románticas jamás escritas. La melodía resonó por la sala y pareció retenerme. Volví a sentarme, solo un momento, para escuchar los primeros acordes. Y fue en ese momento que una sombra se proyectó sobre nuestra mesa. Levanté la vista y allí estaba, el hombre de los ojos tristes. De cerca, parecía aún más digno. Su traje era impecable, y sus manos, aunque arrugadas, parecían fuertes y delicadas. No miró a Elena. Sus ojos se encontraron directamente con los míos. Había una vacilación en ellos, un nerviosismo que desmentía su apariencia tranquila. Se aclaró la garganta suavemente. Su voz, al hablar, era más grave de lo que imaginaba, y tenía un tono de respeto casi formal. «Disculpe, señora», dijo, dirigiéndose a mí. «Sé que la noche está muy a punto de terminar, y le pido disculpas por mi atrevimiento, pero la he estado observando esta noche, y me preguntaba, ¿me haría el honor de esta última pieza?» El mundo se detuvo. Elena contuvo la respiración a mi lado. Todas las voces de la habitación se apagaron. Solo se oía el sonido de la orquesta y el frenético latido de mi corazón en el pecho. Mi mente gritaba, «¡No!». Decir que no era seguro. Decir que no era lealtad a Ricardo. Decir que no era volver a mi zona de confort. Pero mis ojos estaban fijos en los suyos. Y en ellos no vi a un depredador ni a un coqueteo. Vi una súplica. Una súplica por un momento de conexión. Por un breve respiro de la soledad que ambos compartíamos. Miré su mano, extendida hacia mí. No era una orden. Era una invitación. Recordé la sensación de moverme al son de la cumbia. La pequeña chispa de vida que sentí. Que era un baile. Era solo eso. 3 minutos de música. No era una traición. Era un paso. Y
Para mi propia sorpresa, una voz que apenas reconocí como la mía susurró. Sí. Me puse de pie, con las piernas un poco temblorosas. Puse mi mano en la suya. Su piel estaba cálida. Me condujo a la pista de baile, que ahora estaba más vacía. Encontramos un espacio. Me puso una mano suave pero firmemente en la parte baja de la espalda. Le sujeté el hombro. Nuestras otras manos se entrelazaron. La posición me resultaba familiar, pero la persona era una completa desconocida. Y entonces empezamos a movernos, y mi cuerpo lo recordaba todo. Era un bailarín maravilloso. No me guiaba con fuerza, sino con sugerencias, anticipándose a mis movimientos, haciéndome sentir ligera, grácil. El terciopelo de mi vestido se deslizaba contra su traje. El sutil aroma de su loción para después del afeitado, algo clásico y limpio, se mezclaba con el aire. No hablamos. No lo necesitábamos. La música hablaba por nosotras. Giramos lentamente por la sala. Las luces doradas creaban halos a nuestro alrededor. Durante esos 3 minutos no fui la viuda Clara. No era la madre ni la abuela. Era solo una mujer, bailando en brazos de un hombre, perdida en la melancólica belleza de un bolero. Y por primera vez en 20 años, me sentí vista. La última nota de perfume de gardenias quedó suspendida en el aire por un instante, vibrando, antes de desvanecerse en los aplausos corteses de las pocas personas que quedaban en la sala. Durante esa fracción de segundo, permanecimos quietos, inmóviles en la posición de baile. Mi corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la emoción. El calor de su mano en mi espalda fue una sensación extraña y reconfortante. Era la primera vez en años que sentía el toque de un hombre, aparte del abrazo familiar de mi hijo o mis nietos. Era diferente. Era un toque de compañerismo. Se apartó despacio, a regañadientes, y sus manos soltaron las mías. De repente, el espacio entre nosotros se sintió como un abismo. El hechizo se rompió. Volvíamos a ser 2 desconocidos bajo las luces de un salón de baile casi vacío. «Gracias», dijo con voz aún suave. «Bailas de maravilla». «Tú eres un gran director», respondí con la voz un poco temblorosa. «Hace mucho que no... bailo así». «Yo también», admitió con una leve sonrisa en los labios, aunque no llegó a sus ojos. «Por cierto, me llamo Mateo». «Clara», dije. Nos quedamos allí un momento en un silencio incómodo. La magia de la música se había disipado, y la realidad de la situación nos golpeó. ¿Qué le dices a un desconocido después de compartir un baile tan íntimo? Elena nos observaba desde lejos, con una expresión que mezclaba curiosidad y triunfo. «Bueno, creo que mi amiga me espera», dije señalando con la cabeza hacia nuestra mesa. Era una excusa para escapar, para volver a un lugar seguro. «Claro, claro», dijo Mateo rápidamente. «Te acompaño a tu mesa». Caminamos los pocos pasos de regreso. El sonido de nuestros zapatos sobre el suelo de madera parecía resonar en la silenciosa habitación. Cuando llegamos, Elena ya estaba de pie, con su bolso al hombro. Mateo le hizo un gesto con la cabeza. «Buenas noches, señora». «Buenas noches», respondió Elena con un brillo travieso en sus ojos. Mateo se giró hacia mí de nuevo. La vacilación había vuelto a su rostro. Parecía estar librando una batalla interna. Podía sentir su nerviosismo, y eso de alguna manera me tranquilizó. No era un hombre demasiado confiado. Era tan vulnerable como yo. «Señora Clara», empezó, pero se detuvo. Respiró hondo. «Quizás esto sea muy atrevido de mi parte, y si lo es, le ruego que me perdone y olvide que le pregunté. Pero me gustaría volver a hablar con usted. Quizás tomar un café algún día». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Una cita? Un hombre me estaba invitando a salir. La idea era tan absurda, tan alejada de mi realidad, que casi me reí. Pero no había nada gracioso en su cara. Solo había una tímida esperanza. Mi mente daba vueltas. ¿Qué diría? ¿Qué pensarían mis hijos? Sofía y Javier me veían como su madre, la viuda de su padre, la abuela de sus hijos. La idea de que yo saliera con un hombre sería un shock, quizás incluso un insulto para ellos. Me verían como una tonta, una vieja que intentaba ser joven. La culpa y el miedo me invadieron.
Pero entonces miré a Mateo. Vi la soledad en sus ojos, la misma soledad que me habitaba. Pensé en la noche gris que me esperaba en casa, el silencio, el sillón vacío. El baile había sido un atisbo de algo diferente. Una pequeña ventana se abría en una habitación cerrada hacía tiempo, y ahora él me ofrecía la oportunidad de abrirla un poco más. El miedo era grande, pero la perspectiva de volver a mi vida sin cambios me resultaba de repente aún más aterradora. Tomé una servilleta de la mesa. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el bolígrafo que Elena me ofreció discretamente. Anoté mi número de teléfono. Doblé el papel y se lo di. «Me gustaría, Mateo», dije en voz baja pero firme. Un alivio visible inundó su rostro. Y la sonrisa, esta vez, llegó a sus ojos. Se iluminaron, y por un instante vi al hombre que debía haber sido antes de que la tristeza se instalara en ellos. «Gracias, Clara. Te llamaré». Se despidió con la cabeza y se giró, caminando hacia la salida. Lo vi irse, un hombre alto y digno que desaparecía en la noche. El camino a casa fue silencioso. Elena, sorprendentemente, no hizo preguntas. Parecía entender que necesitaba procesarlo todo. Al llegar a mi apartamento, el silencio que antes me había reconfortado ahora me resultaba opresivo. Me quedé en medio de la sala, todavía con mi vestido de terciopelo puesto. Podía oler el sutil aroma de su loción. Me toqué la espalda donde había estado su mano. ¿Era real? ¿Había sucedido de verdad? Miré el teléfono en la mesita de noche. Era un objeto extraño, amenazante y prometedor a la vez. ¿Llamaría? Y si lo hacía, ¿qué haría? La duda era un sabor amargo en mi boca. Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Invariablemente era mi hija Sofía, comprobando si había tomado mi medicación, o mi hijo Javier, contándome la última travesura de mi nieto. Los quería más que a nada, pero cada llamada que no fuera de Mateo era una pequeña decepción. Me sentía como una adolescente tonta, esperando la llamada de un chico. Era ridículo. Era una mujer de 70 y tantos. Pasaba los días intentando distraerme con mi rutina habitual. Cuidaba mis plantas, leía, intentaba ver la televisión, pero todo parecía descolorido. Mi mente volvía constantemente al Salón Los Ángeles, a la melodía del bolero, a la sensación de su mano en la mía. Me sorprendí sonriendo para mis adentros y luego me reprendí por ello. ¿En qué estaba pensando? Probablemente se arrepintió. Tal vez miró la servilleta arrugada al día siguiente y pensó que estaba loca. O tal vez estaba casado. O tal vez simplemente había perdido el número. El martes por la tarde, 3 días después del baile, sonó el teléfono. Estaba en la cocina lavando los platos y contesté sin pensar, secándome las manos con el delantal. «¿Hola? ¿Señora Clara? Soy Mateo». Mi corazón se paró. Por un segundo no pude hablar. Su nombre, pronunciado con su voz tranquila y profunda, me transportó de vuelta al salón de baile. «Hola, Mateo», logré decir, intentando mantener la voz firme. «Espero no molestarte. Dije que llamaría y me disculpo por no haberlo hecho antes, pero quería asegurarme de no actuar por impulso». Su honestidad me desarmó. «No, no me molesta. Estaba pensando en ti». La confesión se me escapó sin que pudiera evitarlo. Hubo una breve pausa al otro lado. «Me alegra oír eso. Yo también estaba pensando en ti, Clara, y en nuestro baile. Me encantaría tomar ese café, si la invitación sigue en pie». «Sí», dije más rápido de lo que pretendía. «La invitación sigue en pie. Quedamos en vernos al día siguiente, en un pequeño café en Coyoacán, no muy lejos de mi casa. Un lugar público y neutral, seguro». Al colgar me apoyé en el lavabo, con las piernas débiles. Era real. Estaba sucediendo. Y entonces me entró el pánico. Necesitaba contárselo a mis hijos. No era de las que ocultan cosas. Eran mi familia, mi vida. Pero, en el fondo, sabía cómo reaccionarían. Decidí llamar primero a Sofía. Siempre era la más protectora, la más ansiosa. Se lo conté con la mayor naturalidad posible. Le dije que había ido a bailar con Elena, que había sido una velada agradable y que un señor muy amable me había invitado a un café.
Intenté que pareciera la cosa más trivial del mundo. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. «Mamá», dijo Sofía por fin, y su tono era justo lo que me temía. Una mezcla de incredulidad y preocupación condescendiente. «¿Un café? ¿Con un desconocido que conociste en un baile? ¿Sabes quién es? ¿Estás segura de que es buena idea? Hay mucha gente mala en este mundo, sobre todo la que se aprovecha de gente de tu edad». La frase «gente de tu edad» me impactó. De repente ya no era tu madre, Clara, una persona completa. Era un estereotipo, una anciana vulnerable que necesitaba protección. «Sofía es un caballero. Fue muy respetuoso. Y esto es solo una cafetería, en un lugar público, durante el día», argumenté con un tono más defensivo del que me hubiera gustado. «Lo sé, mami, pero... ¿y papi? ¿No te parece que es un poco... temprano? ¿Pronto?» Ricardo había muerto hacía 5 años. 5 años de silencio, de cenas a solas, de una cama vacía. Para ellos parecía ayer. Para mí, cada día de esta soledad había durado una eternidad. Tu padre querría que fuera feliz, Sofía. No querría que me enterrara viva. La conversación continuó unos minutos más, mientras ella me daba una lista de precauciones como si tuviera 12 años. «Toma tu teléfono. Envíame la dirección por mensaje. Llámame en cuanto termines». Acepté todo, solo para terminar la llamada sintiéndome exhausta e infantil. La llamada a Javier fue un poco mejor, pero no mucho. Era menos alarmista, pero su tono era escéptico y divertido. «¿Una cita, mamá? ¡Guau! Cuidado con romperte la cadera bailando mambo», bromeó. La broma no era maliciosa, pero le dolió. Para él, la idea de que su madre tuviera una cita era cómica, absurda. Al colgar el teléfono, la emoción que había sentido dio paso a una densa capa de duda y rabia. Me amaban. Lo sabía. Su preocupación provenía del amor, pero ya no me veían. Veían una frágil reliquia del pasado, la viuda de papá, cuyo único papel era ser la matriarca serena y asexuada de la familia. La idea de que yo pudiera tener deseos, necesidades, una vida propia más allá de la suya, era inconcebible. El conflicto no era con ellos, me di cuenta. Era conmigo misma. Me dejaría definir por el rol que me habían asignado, o me arriesgaría a ser la mujer que bailaba un bolero en brazos de un desconocido. La perspectiva de un café con Mateo ya no era solo una cita. Se había convertido en un acto de rebeldía. Llegué al café 15 minutos antes. Estaba tan nerviosa que necesitaba tiempo para aclimatarme, elegir mesa, respirar. Elegí una cerca de la ventana, por donde entraba a raudales el sol de la tarde, pero que también me permitía ver la puerta despejada. Pedí una infusión de manzanilla, intentando calmar el mareo en el estómago. Me había cambiado 3 veces. Al final, opté por una blusa de seda azul cielo y una falda sencilla. Quería parecerme a mí misma, quien quiera que fuera esa persona ahora. Mateo entró justo a tiempo. Me vio y una sonrisa sincera le iluminó el rostro. Vestía de forma informal, pero elegante. Pantalones de lino y una camisa de botones bien planchada. Parecía menos formal, más accesible que en el salón de baile. «Clara, ¿has venido?», dijo como si estuviera realmente sorprendido y aliviado. «Te dije que vendría», respondí con una sonrisa tímida. Se sentó y el camarero vino a tomarle nota. Un café americano sin azúcar. El silencio que siguió fue un poco incómodo. ¿De qué se habla en una primera cita a los 70? No se puede hablar de planes profesionales, ni de sueños de viajar por el mundo como hacen los jóvenes. Nuestras vidas ya estaban, en gran parte, escritas. Él fue quien rompió el hielo. «Para ser sincero, casi no me importó», confesó, mirando sus manos sobre la mesa. Hacía tanto tiempo que no. Hacía algo así. Me sentí como un impostor. Su vulnerabilidad era un regalo. Al instante me relajé. «Sé exactamente a qué te refieres», dije. Me sentí igual, como una adolescente tonta. Ambos sonreímos y la tensión se disipó. La conversación empezó a fluir a partir de ahí, con naturalidad y naturalidad. Me dijo que era ingeniero civil jubilado. Habló de sus 2 hijos, ambos casados
y residentes en otras ciudades, y de sus 4 nietos, a quienes veía con menos frecuencia de la que le gustaría. Le hablé de Sofía y Javier, de mi trabajo como bibliotecaria antes de casarme, de mi pasión por la jardinería. Descubrimos pequeñas cosas en común. A ambos nos encantaban las películas antiguas de Pedro Infante. Ambos teníamos una inexplicable aversión al cilantro. Eran detalles insignificantes, pero nos unieron. Entonces la conversación se profundizó inevitablemente. Se fijó en la marca más clara en mi dedo anular, donde solía estar el anillo de bodas. «¿Es usted viuda?», preguntó con voz suave y brusca, pero llena de respeto. «Sí», dije. «Hace 5 años. Se llamaba Ricardo». Decir su nombre en voz alta a este hombre nuevo me pareció extraño, pero necesario. «Cáncer». Al final fue rápido. Mateo asintió, con los ojos llenos de una comprensión indescriptible. «Lo siento. Mía, mi Estela, fue hace 3 años. Un aneurisma. De repente, un día estaba aquí, quejándose de que dejé la toalla mojada en la cama, y al día siguiente se había ido». Hablaba de Estela con un amor y una añoranza palpables. Le contó cómo se conocieron en la universidad, que era la persona más inteligente y divertida que había conocido. Habló del vacío ensordecedor que sintió en la casa tras su partida. Y hablé de Ricardo. Hablé de su risa, de cómo podía arreglar cualquier cosa en casa, de cómo me hacía sentir la mujer más importante del mundo. Hablar de él con Mateo no lo sentí como una traición. Al contrario, lo sentí como un homenaje. Mateo no intentaba reemplazar a Ricardo. Simplemente estaba ahí, escuchando, comprendiendo. Sabía lo que era cargar con un dolor que se convierte en parte de ti. «¿Sabes qué es lo más difícil?», dijo, removiendo su café sin tocar. «No es la soledad en eventos importantes, como Navidad o cumpleaños. Todos esperan que estés triste esos días. Lo más difícil es la soledad en las pequeñas cosas. Preparar el desayuno para una persona, ver algo gracioso en la calle y no tener a nadie a quien contárselo. El silencio durante la cena. Cada palabra suya reflejaba mi propia experiencia. Asentí, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. Él comprendió. De verdad que comprendió. Por primera vez en 5 años, hablaba con alguien que no me miraba con lástima, que no intentaba animarme con clichés vacíos. Simplemente se sentó al borde del mismo pozo de soledad que yo y reconoció el paisaje. Nos quedamos allí casi 2 horas. Hablamos de nuestro pasado, no para detenernos en él, sino para explicar las cicatrices que llevamos. Cuando finalmente nos despedimos en la acera frente al café, el sol ya estaba bajo. «Disfruté mucho hablando contigo, Clara», dijo. «Yo también, Mateo. Más de lo que crees». Dudó un momento y luego hizo algo simple, pero que significaba mucho. Tomó mi mano y la apretó suavemente. «¿Podemos repetirlo?» «Sí», dije, con el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. «Me encantaría». Mientras caminaba a casa, las palabras preocupadas de mis hijos parecían distantes. No entendían, pero Mateo sí, y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Nuestras reuniones en el café se convirtieron en un ritual semanal. Eran el momento culminante de mis días, una isla de conexión en un mar de rutina. Con cada conversación, las capas de formalidad se desprendían, revelando no solo a 2 personas de luto, sino a 2 individuos con gustos, peculiaridades y un sentido del humor que creían perdido. Descubrí que Mateo tenía una pasión secreta por las novelas policíacas y que era terrible contando chistes, lo que, paradójicamente, los hacía divertidísimos. Descubrió que yo podía identificar la mayoría de las aves de Coyoacán por sus cantos y que me conmovían fácilmente los anuncios de televisión. Después de unas semanas, sugirió algo diferente. «¿Qué tal si cambiamos el café por aire fresco? Me encantaría llevarte a Xochimilco el domingo. Podríamos montar en trajinera, comer esquites. ¿Qué te parece?» Xochimilco, otro lugar lleno de recuerdos. Llevé a mis hijos allí cuando eran pequeños. Fui con Ricardo a sus aniversarios de boda. Pero la idea de ir con Mateo no me pareció una profanación. Se sintió como una reescritura, una oportunidad para crear un nuevo recuerdo en el mismo lugar. «Creo que es una gran idea»,
respondí, y el entusiasmo en mi voz era genuino. Llegó el domingo, un día soleado y vibrante, típico de la primavera en la ciudad. Mateo me recogió en casa. Verlo de pie en mi puerta, sonriendo, me resultó extraño y sorprendentemente natural. Mis hijos aún no lo conocían. Les conté sobre mis salidas con una amiga, una descripción vaga que apaciguó sus preocupaciones, pero también les pareció engañosa. Sabía que la confrontación era inevitable, pero la pospuse, queriendo proteger ese pequeño brote de felicidad que crecía entre nosotros. En Xochimilco, el mundo era una explosión de color y sonido. Las trajineras, pintadas de vivos colores y con nombres de mujer, se deslizaban por los canales. Los mariachis tocaban en las embarcaciones vecinas y su música se mezclaba con la de los vendedores que pasaban en sus canoas, ofreciendo de todo, desde cerveza fría hasta joyería artesanal. Mateo alquiló una trajinera solo para nosotros. Mientras el barquero nos guiaba lentamente por las oscuras aguas, nos sentamos uno junto al otro, en un silencio reconfortante. No era el pesado silencio de la soledad, sino el ligero silencio de dos personas que no necesitaban llenar cada instante con palabras. «Es hermoso aquí», dije, mirando las flores y los árboles de la orilla. «Pero es diferente a como lo recordaba». «Todo es diferente cuando lo miras con otros ojos», respondió, y supe que no estaba hablando solo de Xochimilco. Le compró esquites a un vendedor, esos elotes calientes y cremosos con queso, chile y limón. Comimos en silencio, saboreando la sencillez del momento. Con un gesto que me pareció completamente natural, me limpió un poco de mayonesa de la comisura de la boca con el pulgar. Todo mi cuerpo reaccionó al tacto. Un escalofrío, una sensación de calor. Hacía tanto tiempo que no experimentaba una intimidad tan informal. Más tarde, al pasar junto a un grupo de mariachis, se volvió hacia mí. «¿Qué canción quieres escuchar?» «Cualquiera», dije tímidamente. Se inclinó hacia el líder del mariachi. «Toca Si nos dejan, por favor». Mientras los músicos comenzaban a tocar la icónica canción de José Alfredo Jiménez, Mateo me tomó la mano. No la estrechó con naturalidad, entrelazó sus dedos con los míos. Y nos quedamos allí, de la mano, escuchando la promesa de un amor que crearía su propio mundo. La letra hablaba de un nuevo comienzo, de dejar atrás el pasado. Era tan directa, tan simbólica, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me apretó la mano con más fuerza. «Está bien, Clara». En ese momento, bajo el sol mexicano, flotando en una colorida trajinera al son de una canción de amor, sentí algo que creía muerto para siempre. La esperanza. No era la pasión desbordante de la juventud. Era algo más profundo, más tranquilo, un renacimiento amoroso. La alegría de compartir las pequeñas cosas, el consuelo de una mano que te sostiene, la certeza de no estar ya solo en el silencio. Cuando me dejó en mi puerta esa noche, hubo un momento de vacilación. La despedida quedó flotando en el aire. «Gracias por un día maravilloso, Mateo», dije. «Gracias, Clara. Fue el mejor domingo que he tenido en años». Se inclinó y pensé que me iba a besar en la mejilla, pero en cambio, sus labios rozaron los míos. Fue suave, tierno, vacilante. No exigía nada, simplemente ofrecía. Duró solo un segundo, pero en ese instante, una puerta se abrió en mi interior. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, buscando una reacción. Sonreí, una sonrisa genuina, de adentro hacia afuera. «Buenas noches, Mateo». Entré en la casa y me apoyé en la puerta, con el corazón latiéndome como un tambor. Me toqué los labios. Sentí un hormigueo. Ya no era la guardiana de un museo. Estaba viva, y por primera vez no sentí culpa. Sentí alegría. Descubrí que la felicidad tiene un brillo propio. En las semanas siguientes, me sentí más ligera, más vibrante. Había un nuevo ritmo en mis días, una melodía de fondo que no existía antes. Elena lo notó de inmediato. «Estás radiante, Clarita. Ese Mateo te ha hecho tanto bien». Incluso mis plantas parecían florecer con más vigor. Mi relación con Mateo se profundizó. Pasamos de las salidas públicas a cenar en casa del otro, cocinar para él,
Compartir una comida en mi propia mesa fue un gran paso. La casa, que antes había sido un santuario de los recuerdos de Ricardo, comenzó a acumular nuevos recuerdos, felices y presentes. Pero mi felicidad vivía en una burbuja. Sabía que necesitaba decirles la verdad a mis hijos. Evitarlos se estaba volviendo una carga. La oportunidad, o la necesidad, surgió cuando Sofía organizó su cena dominical habitual en su casa. «Mami, tienes que venir. Y trae a tu amigo. Queremos conocerlo». Su tono era ligero, pero el subtexto era claro. Era una inspección. Hablé con Mateo al respecto. Estaba nervioso, pero asintió enseguida. «Son tu familia, Clara. Es importante. Estaré a tu lado». Su tranquilidad me dio fuerzas. Llegamos a casa de Sofía de la mano. Era la primera vez que me veían hacerlo con otro hombre. El silencio que se hizo al abrir la puerta era palpable. Sofía forzó una sonrisa. Javier parecía incómodo. Presenté a Mateo, quien se mostró educado y cordial, estrechando la mano de mi hijo con firmeza y saludando a mi hija con respeto. La cena fue tensa. Mis hijos interrogaron disimuladamente a Mateo. Le preguntaron sobre su trabajo, su familia, su salud, sus finanzas. Fue sutil, pero el mensaje fue claro. «¿Qué intenciones tienes con nuestra madre?». Mateo respondió a todo con paciencia y honestidad, sin perder la compostura en ningún momento. Me sentí como una pieza expuesta, con mi juicio cuestionado con cada respuesta suya. El punto de quiebre llegó con el postre. Estábamos charlando sobre planes de viaje. Mateo mencionó que siempre había querido ver las playas de Holbox. «Sería un viaje maravilloso para ustedes dos», dije sonriéndole. Javier soltó una risita corta y sin humor. «Cuidado, mamá. Papá siempre odió tener arena en los zapatos. Parece que se te olvidan las cosas muy rápido». El cuchillo. Fue como si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. La acusación velada de que estaba traicionando la memoria de su padre, de que mi recién descubierta felicidad estaba borrando de alguna manera el amor que sentía por Ricardo. Sus palabras dejaron sin aliento a la habitación. Sofía bajó la mirada hacia su plato. Mateo puso su mano sobre la mía por debajo de la mesa. Una versión más vieja de mí se habría encogido. Se habría disculpado, justificado, sentido culpa. Pero la mujer que bailó en el Salón Los Ángeles, que paseó en trajinera por Xochimilco, que había redescubierto su propia voz, ya no podía callar. Retiré mi mano de la de Mateo y la puse sobre la mesa. Miré a mis dos hijos, fruto de mi gran amor por su padre, y hablé. Mi voz no era fuerte ni enojada. Era tranquila, firme e inquebrantable. «Escuchen ambos», comencé. Amé a su padre con cada fibra de mi ser. Fue el amor de mi vida, y nada ni nadie podrá cambiar eso jamás. Los 35 años que pasamos juntos son la base de lo que soy, y durante 5 años después de su muerte, honré su memoria viviendo en el pasado. Me convertí en guardiana de sus cenizas. Hice una pausa para asegurarme de que me escucharan. Pero me di cuenta de algo. Honrar el amor que nos teníamos no se trata de borrarme. A Ricardo le encantaba mi risa. Le encantaba verme bailar. Amaba la vida. La mejor manera de honrar al hombre que fue es vivir la vida que siempre quiso para mí. Una vida plena y feliz. Miré a Mateo, que me observaba con un orgullo y un cariño que me dio aún más fuerzas. Mateo no reemplaza a nadie. El lugar de Ricardo en mi corazón es eterno e intocable. Mateo está aquí porque es un hombre bueno, amable y solitario, que encontró a una mujer buena, amable y solitaria. Nos damos la oportunidad de estar acompañados, de volver a reír, de compartir el silencio sin que duela. No olvido a tu padre. Elijo la felicidad. Elijo vivir el resto de mis días, sean los que sean, con alegría, y no solo con añoranza. Terminé, con el pecho agitado por la emoción. Esta es mi decisión, y no pido su aprobación, aunque desearía tenerla. Solo pido su respeto. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso. Era un silencio de asimilación. Javier tenía lágrimas en los ojos. Sofía finalmente levantó la cabeza, y en su rostro vi comprensión. «Lo siento, mamá», susurró Javier. «Tienes razón.
En ese momento no solo estaba defendiendo mi relación con Mateo, estaba reivindicando mi identidad, estaba declarando mi autonomía, mi autoestima. Estaba eligiendo amar de nuevo, no para ser salvada, sino como pareja, completa y plena por derecho propio. Y ese fue el baile más importante de mi vida. Pasaron meses desde aquella cena que les cambió la vida. La tensión con mis hijos se disipó, reemplazada por una aceptación gradual, y finalmente, un cariño genuino por Mateo. Empezaron a verlo no como un sustituto, sino como el hombre que devolvía el brillo a los ojos de su madre. Javier incluso lo invitó a ver un partido de fútbol, y Sofía empezó a llamarlo directamente para pedirle consejos sobre su huerto. Mi pequeña burbuja de felicidad se había expandido para incluir a toda mi familia. Mi mundo, antes tan pequeño y silencioso, ahora estaba lleno de risas, planes y conversaciones nocturnas. Mateo y yo no hicimos grandes promesas. No hablamos de matrimonio ni de vivir juntos. Nuestra relación se basaba en algo más simple y, quizás, más fuerte. La compañía diaria, el respeto mutuo y la decisión consciente de elegir la alegría, un día a la vez. Un sábado por la noche, Mateo me sorprendió. «Ponte el vestido verde, Clara. Salgamos». «¿A dónde vamos?», pregunté. Mi corazón ya sabía la respuesta. «Volvamos a donde todo empezó», dijo con una sonrisa. Y así regresamos al Salón Los Ángeles. Caminar de la mano con él fue surrealista. El lugar era el mismo. Las luces doradas, el piso de madera pulida, la orquesta tocando un danzón nostálgico. Pero yo era diferente. Ya no era la viuda asustada, escondida en las sombras. Era Clara, una mujer completa, cargando su pasado con amor, pero caminando con confianza hacia su presente. Encontramos una mesa, y esta vez no sentí la necesidad de esconderme. Nos sentamos y contemplamos la pista de baile. Vi a mujeres como yo, sentadas solas, con miradas distantes. Vi a hombres como Mateo afuera, observando con pesar. Mi corazón se llenó de compasión por ellos y de una inmensa gratitud por el camino que había recorrido. Cuando la orquesta tocó el primer bolero de la noche, Mateo se levantó y me ofreció la mano. «¿Me haría el honor, señora Clara?» «Con mucho gusto, señor Mateo», respondí riendo. Salimos a la pista de baile. Me abrazó y nos movimos al ritmo de la música como si lo hubiéramos hecho toda la vida. No era un baile de seducción, ni de recuerdos dolorosos. Era un baile de celebración. Cada paso era una afirmación de vida, de la valentía de volver a intentarlo. Girando lentamente bajo las luces, miré el rostro de Mateo. Las líneas de tristeza seguían ahí, al igual que las mías, pero ahora se suavizaban con una serena satisfacción. Cerré los ojos y pensé en Ricardo. Sentí una oleada de amor y gratitud por él, por el amor que me dio, por la familia que habíamos formado. No había culpa, solo paz. Sabía, de alguna manera, que él estaría feliz por mí, feliz de haber encontrado una nueva pareja para la danza de la vida. La canción terminó, pero permanecimos abrazados un momento. Se inclinó y me susurró al oído. «¿Sabes? Esa primera noche cuando te vi al otro lado de la habitación, no solo vi a una mujer hermosa, vi un alma que reconoció la mía, y tuve el mayor miedo de mi vida por acercarme. Me alegro de que lo hicieras», susurré. «Me despertaste de un largo sueño». «No, Clara», dijo apartándose para mirarme a los ojos. «Te despertaste sola. Tuve la suerte de estar allí cuando abriste los ojos. Y tenía razón. Mateo no fue mi salvación. Fue el catalizador, el compañero que la vida me ofreció cuando finalmente decidí volver al baile. La decisión fue mía, el coraje fue mío, y la felicidad que sentía ahora, esta alegría serena y madura, también era mía. Mirando la pista de baile, a las parejas bailando, las luces y las sombras, comprendí. La vida, como un gran salón de baile, siempre está llena de música. A veces bailamos con otros, a veces bailamos solos, a veces simplemente nos sentamos y observamos. Lo importante es nunca tener miedo de aceptar una invitación al siguiente baile, porque el último baile nunca es realmente el último, es solo el comienzo del siguiente.